Reni en su radio. Señoras y señores, muy buenos días. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana y que la semana que comienza hoy sea una semana fructífera para todos. Comienzo, sin embargo, dando dos muy malas noticias, o mejor, haciéndome eco de dos muy malas noticias. La primera de ellas, falleció el señor José Moradel. Pepe Moradel, un hombre que se ganó el aprecio y el respeto de todas las personas que de alguna u otra manera estuvimos en contacto con su persona. El diario El Nacional, en primera página, lo destaca diciendo: esta madrugada a la 1:15 falleció el señor José Moradel. Al registrar la desaparición de quien durante más de 30 años fuera eje y guía de nuestro diario desde la jefatura de redacción, hacemos llegar a su viuda, hijas, hijo político, nieta y demás familiares nuestra más profunda expresión de condolencia. El sepelio de don José Moradel se llevará a efecto mañana martes a las 10 de la mañana. Me uno a estos sentimientos de dolor que expresa el diario Nacional ante la muerte de Pepe Moradel. También en primera página leo la noticia de la muerte de Pepe Moradel y vemos abajo y digo, no puede ser, falleció también Witold Malkusinski, virtuoso del piano, especialista en Chopin. La primera vez que vino a Venezuela, tuve el honor y el gusto de traerlo yo para Reni Presenta, y en más de una oportunidad lo presenté por televisión por cuanto consideré que realmente era uno de los más grandes intérpretes de Federico Chopin. Falleció en Palma de Mallorca cuando se encontraba en una gira por esa y varias ciudades europeas. Se conoció que sus restos serán trasladados a Varsovia, su ciudad natal. Son dos noticias que realmente me traumatizaron. Vamos a comenzar, señoras y señores, con un extenso material. Ese extenso material, entre otras cosas, tiene una nota de Caín Márquez, publicista, y Caín me dice lo siguiente: Reni, tú eres una persona realmente contradictoria. Primero dices y alabas las ciudades alemanas que no permiten más de 2 millones de habitantes porque así se evita la deshumanización y el caos. Y ahora resulta que estás con Fede Cámaras apoyando a ese organismo. Segundo poder en Venezuela porque disiente de la medida decretada por Carlos Andrés Pérez para evitar la especulación en la venta de apartamentos para viviendas y oficinas. Señor mío, si ello va a afectar la industria de la construcción hasta el punto de acabarla, cosa que veo mucho, magnífico, enhorabuena. O sea que bueno, que acabe con la industria de la construcción. Algunas veces, Caín, realmente dudo de tu inteligencia. Que vayan a construir en Charallave, en Cuba, etcétera, pero no más en Caracas. Y ese es otro punto, Caín. Te voy a aclarar tu confusión. Esta ciudad simplemente no resiste más construcción de viviendas y oficinas. El gobierno debe ser inflexible en su decreto porque lo que se persigue es la especulación. Conozco un amigo que vende apartamentos que le cuestan 200,000 y los está vendiendo en 500,000. ¿Hay derecho? No, señor. Que se embraguete Carlos Andrés Pérez y no se deje presionar por Fede Cámaras. Afectísimo Caín. Caín tiene varias cosas aquí. Número uno, no puede ser magnífico, enhorabuena, que se afecte la industria de la construcción, pues eso sería gravísimo para tu país, que es el mío y el nuestro. Número uno. Número dos, no soy contradictorio. Quiero que tú sepas, Caín, que la idea de descentralizar las industrias de Caracas precisamente para evitar su crecimiento, la discutí yo con el actual presidente de la República, designándose en mi casa antes de las elecciones. Y me dijo que le parecía magnífica idea y que le iba a incorporar a su programa de gobierno, cosa que hizo. De modo pues que hasta ahí llega, ¿no? mi interés, para que te des idea de dónde viene. No es contradictorio el que yo apoye a Fede Cámaras, porque no estoy apoyando solamente a Fede Cámaras, estoy apoyando al sentido común
La prueba está en que la construcción en este momento es un auténtico caos y hay dos partes en las medidas con respecto a la construcción. Una, que es que no se deba revender en segunda venta, en venta secundaria, un apartamento o una propiedad inmobiliaria con una ganancia de más de un 15% en un año. Apoyo plenamente esa medida. Si tu amigo compra un apartamento en 200,000 bolívares, él no lo puede vender dentro del año con más de un 15%. Y si lo vende al mes, tiene que prorratear ese 15% entre 12. Estamos claros, ¿verdad? Luego, eso frena la especulación. Pero cuando te hablan de que no puedes ganar más de un 30% sobre el avalúo que te hagan, eso es erróneo, por la sencillísima razón de que tú puedes tener un avalúo que nunca, que yo sepa, un avalúo es hecho por su valor real. Los avalúos siempre lo hacen por debajo. Siempre. Jamás te lo hacen por encima ni por su costo real. Cuando te hacen un avalúo, suponte que lo hicieran correcto y después tú construyes tu proyecto o edificio y te tardas de 1 a 2 años. Caín, en 1 o 2 años suben los costos de construcción previstos en el avalúo inicial. Muchas veces pueden subir hasta en más de un 30%. Y si tú no puedes vender aquello, sino por un 30% más del avalúo inicial, y el costo de la construcción en 1 o 2 años subió en más de un 30%, mi querido Caín Márquez, dime tú cómo se puede hacer un edificio o un proyecto o un conjunto de edificios. Entonces, caramba, no puede ser esa medida. Aquí no se trata pues de apoyar o no apoyar a Fede Cámara, sino se trata, cuando uno está en una posición pública, como en la que yo tengo en este instante, se trata de, aunque no suene demagógico, adoptar la medida y la posición que es correcta. Para mí sería una posición facilísima decir, vivan las medidas contra la especulación. No, señor, vivan las medidas de la especulación siempre y cuando sean razonables. Porque si es una medida contra la especulación que va a acabar con la industria de la construcción, o que la va a dañar grandemente, aunque no acabe con ella, por adoptar yo una posición de fácil demagogia, no puedo estar en lucha contra lo que mi inteligencia, mis conocimientos y mi conciencia me indican. Luego, no hay contradicción. Tan no hay contradicción, Caín, que hoy, contestando tu nota, aparentemente, el ministro de Desarrollo Urbano, Roberto Padilla Fernández, dice que el gobierno nacional estudiará mañana en la reunión del Consejo de Ministros las modificaciones al decreto 2228 relacionado con la propiedad inmobiliaria, y el cual establece que la banca hipotecaria dará financiamiento sobre el avalúo que servirá de base para el préstamo más el 30%, y la prohibición por parte de la banca para la construcción de oficinas y comercio, que es otro punto que yo traté. El anuncio lo dio a conocer el ministro del Desarrollo Urbano, doctor Roberto Padilla Fernández. Estoy leyéndote el Nacional, página D20. Durante la exposición que hiciera en la Asamblea Anual de Fede Cámaras, la cual se realizó en Maracay, expresó el ministro Padilla que los objetivos que persigue el decreto 2228 pueden ser alcanzados igualmente si se estudian y se consideran procedentes las siguientes alternativas. 1, que continúan los proyectos que para el momento existen, lo cual es lógico. A un proyecto que ya existe, tú no le puedes aplicar aquello retroactivamente. 2, reducir el financiamiento sin llegar a cero. Añadió que el sector de la construcción se queja de que el avalúo inicial, lo que te acabo de explicar, Caín, no es igual al avalúo final. Pero el gobierno está dispuesto a estudiar las posibles modificaciones del artículo primero del citado decreto 2228. Señaló que, tal como lo dijo el presidente Pérez, no existe ninguna intención de afectar al sector de la construcción, ya que el mismo es un factor muy importante en el desarrollo del país. Una opinión un poquito distinta a la tuya cuando dice, bueno, y si va a afectar a la industria de la construcción, que la afecte. No puede ser eso, uno no puede hablar de esa manera. Así tan emocionalmente y sin prácticamente saber lo que está diciendo. Por otra parte, indicó el doctor Padilla que ante el volumen de inversiones que se están produciendo como consecuencia de los ingresos fiscales, el gobierno nacional tratará de canalizar a través de medidas fiscales, financieras y monetarias los recursos hacia aquellos sectores de la colectividad que más lo necesiten. Precisamente, puntualizó, estas medidas que se han tomado en el campo inmobiliario tienen por objeto reorientar, no disminuir, las inversiones hacia la vivienda de interés social.
En lo que se refiere al no otorgamiento de financiamiento para construcción de locales comerciales y oficinas, el gobierno nacional, cosa que critiqué duramente la semana pasada, el gobierno nacional adoptó esta medida tomando en cuenta que entre los años 1974 y 76 la banca hipotecaria financió el 30% de su cartera de 10.600 millones de bolívares a ese sector. Sin embargo, añadió, se considera procedente atender las sugerencias y recomendaciones de los industriales, en el sentido de que se estudie el alcance de esta medida, especialmente en los casos de proyectos y obras que están en construcción. Tú comprenderás que no es razonable que no haya créditos para oficinas. Imagínate que el país no hay más oficinas. ¿Y dónde van todos los profesionales, toda la gente que necesita oficinas? Y que crece cada vez más el número de personas que necesita oficinas. Ni centros comerciales. ¿Dónde van a comprar la gente en los centros comerciales, en pueblos y ciudades que no tienen centros comerciales? Te pongo un ejemplo. Charallave. Yo estoy haciendo un desarrollo en Charallave y tuve que quitar el centro comercial. Charallave, según eso, no podría jamás tener un centro comercial. Ni Cuba, ni ninguna ciudad. Está bien, limítame los centros comerciales, si es que tal cosa es necesaria, en las grandes ciudades. Ahora, ¿en base a qué te vas a decidir tú a limitar el crecimiento del centro comercial en las grandes ciudades? Para comenzar, nadie va a construir un centro comercial que no sea necesario, porque sería un fracaso. Y la gente hace estudios económicos antes de hacer esas cosas, la gente se fija, hace estudios de factibilidad, se da cuenta si eso no es posible, si aquello tendrá éxito o no tendrá éxito, y después se lanza a construirlo. Y te garantizo que esos estudios los hace con muchísima más profundidad que cualquier oficina de gobierno. Entonces no se puede, en forma general, decir que en todo lo ancho y largo del territorio nacional no se pueden hacer más oficinas ni centros comerciales. Luego, tan es así que fíjate que el propio ministro Padilla Fernández, entre paréntesis, excelente persona, quiero que lo sepa el país entero, Roberto Padilla es una belleza de persona, para que lo sepan, ha hecho este anuncio de que se va a reconsiderar. ¿Por qué? Porque tiene que ser reconsiderado, porque eso es lo que dice una cosa que se llama el cerebro bien puesto. De modo que yo, por mi parte, pues aplaudo que estén reconsiderando eso y ratifico el 15% de ganancia como tope máximo para una reventa. Eso me parece excelente. No debe ganar más. Apoyo eso 100% y nadie se ha quejado de eso. Nadie. Nadie se ha quejado. Eso frena la especulación. Lo otro frena la construcción. Esa es la gran diferencia. Continuamos, señoras y señores, con otro punto que creo que está bastante claro. Caín, me regañaste en un papelito y lo que hice fue contestarte. Espero que estés satisfecho y espero que ves que no hay ninguna incongruencia. Caracas está creciendo en forma tal de que desde hace tiempo recibo un periódico que está muy bien hecho, que es un periódico bien diagramado, es un periódico relativamente muy nuevo, que se llama La Voz de Catia. La Voz de Catia indica que Catia per se es una ciudad que permite tener su propio periódico. Eso indica el crecimiento de Caracas e indica que hay personas que se han preocupado y han atendido a ese crecimiento. Y los problemas que hay en Catia son de tal magnitud que efectivamente ameritan su propio diario. Lo que me ha llamado mucho la atención y me sorprendió en forma por demás agradable es que el presidente de la compañía La Voz de Catia, Diario del Oeste, es amigo mío y es Fucho Quijada, el doctor Rafael Quijada de Margarita. Y jamás, no sé, me fue una gravísima sorpresa saber que Fucho era el presidente de La Voz de Catia. Porque me indica en Fucho, pues sí, lo que yo siempre le he visto, pero que lo veo manifestado de otra forma, que es una inquietud que no se limita pues al ejercicio de su profesión de abogado, ni a su trabajo de desarrollador de terrenos y de construcciones en Margarita, lo cual lo hace, dicho sea de paso, sumamente bien. Ambas cosas las hace muy bien, sino que además de eso es
presidente de la Voz de Katia, te felicito, Fucho, sinceramente hablando, y de paso déjame dar las gracias por el comentario que hacen hoy en la página 5 con respecto a Reni en Capital, Reni en su radio. Muchas gracias. Y La Voz de Katia definitivamente es un diario que hay que ver, que hay que tener imaginación y atrevimiento. Pues si estamos que es un periódico que se llama La Voz de Katia, Diario del Oeste, y qué bien y cómo está resultando, y los felicito, sinceramente. Hablando de diarios, tengo también aquí otro periódico que es El Siglo de Maracay. El Siglo de Maracay, en su edición del jueves pasado, lo tengo guardado. Primero lo guardé porque en primera página sacó que unas declaraciones mías de que yo dije que me había saboteado contra él. No, yo no dije exactamente eso. Yo dije que con respecto al programa que no sale al aire, que caramba, yo preferiría que hubiera sido hasta adrede, porque eso por lo menos habría indicado capacidad y no incapacidad, como el problema que hubo con respecto al programa, ¿no? Pero vi después en última página una llamada de El Siglo, la cual debo hacerme eco de ella por dos razones. Primero, porque afecta a una ciudad sumamente importante, y segundo, porque esta noticia o este llamado que hace El Siglo en su última página, podemos extenderlo a nivel nacional. Entonces, esta es una noticia que puede ser extendida a todo el ámbito de la nación desde el diario El Siglo de Maracay. Se refiere, el título es muy bueno. Dice, no podemos comernos la basura si el Consejo no la recoge. Hay una fotografía del campo deportivo del barrio 19 de abril, que el bote contaminante llega hasta el center field. Ahí está la fotografía. Ante el denuncio y campaña que viene realizando El Siglo en Maracay en pro de la limpieza de los enormes botes de basura que pesarían toneladas entre Maracay y Turmero, lo destaca como un problema de todos y no de una sola corporación. Una llamada telefónica a nuestro diario, dice El Siglo en carácter de sugerencia para plantearle a Malariología, que es la que tiene a su cargo la recolección de basura en el Distrito Mariño, fue muy acertada, por cuanto no es de la competencia del Consejo Municipal de dicho distrito. Y después que el Consejo Municipal del Distrito Mariño es el responsable de los botes de basura y carece de los recursos indispensables para comprar unidades colectoras, emplear personal y no atenerse al servicio de malariología, que no cumple con sus funciones específicas de saneamiento ambiental. Mire, el problema de la basura, señoras y señores, viene por dos razones. Primero, los consejos municipales, que no son eficientes. La otra razón, aquí no se maneja el asunto de recolectar basura como en un país civilizado. Vamos a analizar las dos cosas, por eso es que yo creo que tiene proyección de carácter nacional. Número uno, ¿por qué los consejos municipales no sirven? Ustedes se han puesto a pensar eso. Bueno, porque sus miembros no sirven, ¿verdad? Ahora, ¿por qué usualmente, con excepciones, debemos decir que hay excepciones? Por supuesto que hay excepciones, que quede muy claro eso. Pero son excepciones que confirman la regla. Hecha esta salvedad, ¿por qué los miembros de los consejos municipales usualmente no sirven? Porque no son las personas más indicadas. ¿Y entonces por qué están allí? Porque las comunidades a las cuales ellos deben servir no los eligieron. Los pusieron unos partidos políticos, no exactamente por su capacidad, sino como premio a su activismo en cuestión política, o simplemente porque son personas manejables desde los partidos políticos. Eso en estas próximas elecciones debe ser cambiado. Yo excito, digo y repetiré a todo el pueblo de Venezuela que cada comunidad escoja sus propios concejales, preferiblemente desvinculados de partidos políticos, de manera tal que esos concejales respondan a las necesidades de la comunidad y sean fieles a las personas que los nombraron concejales, que son las propias comunidades. Y no al revés, los concejales usualmente son fieles a sus partidos políticos que los pusieron ahí.
y no necesariamente a las comunidades a las cuales deben servir. Ese es número uno. Entre paréntesis, ese sería el auténtico rescate de la autonomía del poder municipal. ¿Por qué se ha perdido esa autonomía? Porque ellos responden a directrices de partidos y no a las necesidades de sus comunidades. Eso está clarísimo. Número dos, recolección de basura. Mire, la recolección de basura se debe entregar a la empresa privada. Aquí tenemos un afán de socializar y de que todo lo debe hacer el Estado, cuando el Estado no puede hacerlo. En Los Ángeles debe haber alrededor de 60 o 70 compañías diferentes, todas para recoger basura. Y lo que hace el municipio es que les paga el servicio. Y se evita el municipio el problema de empleados, el problema de que tiene más empleados de los que necesita, el problema de que además tiene empleados que necesita y algunos son flojos y no los pueden despedir. Se evita el problema de comprar equipo, se evita el problema de mantenimiento de esos camiones. Los camiones que uno ve de basura en otras ciudades son impecablemente limpios. Volviendo a hablar de Alemania, en Alemania quienes recogen la basura andan con batas blancas, como si fueran, no sé, médicos. ¿Por qué? Porque ya toda la basura está en sus bolsas, ellos no tienen por qué ensuciarse, etcétera, etcétera. Ahora, esas son compañías privadas. En Estados Unidos lo hacen con compañías privadas. Entonces, ¿qué pasa? Primero, están mejor organizadas, dan mejor servicio y los municipios tienen a quién reclamarle. ¿A quién le están pagando para que dé un servicio? Si no lo hacen bien, les cortan el contrato. Y el otro se arruina porque tendrá unos camiones de basura que no puede usar sino para recoger basura y no podrá hacer nada con ellos, a menos que se vaya a otra ciudad a ver si le da un contrato en otra ciudad. Y con el presente de que dio mal servicio en la anterior, no va a conseguir contrato. Esa es la manera. Empresa privada, porque para los servicios hay que buscarse a la empresa privada para que dé servicios y organice servicios. Pero mientras los consejos municipales y el Estado mismo quieran acaparar la cuestión de servicios públicos, estando en perfecta incapacidad de hacerlo, pues tendremos mal servicio. Aquí en Caracas, ¿qué hacemos? Que los municipios y el gobierno gasta fortunas en camiones y esto y aquello. Señor, dele un contrato a la empresa privada y que ellos lo hagan. Es mucho más sencillo. Pero no continuar con ese afán socializante como si aquello fuera el remedio. No, hay que socializar los servicios y con eso está arreglado. Está arreglado. ¿Con qué gente? ¿Quién lo va a manejar? ¿Con qué capacidad? Si para empezar la administración de recoger la basura, ahí donde la mitad de los reales nadie sabe dónde va a parar. Y no voy a decir simplemente porque se los roben, simplemente porque los administran mal, porque esos reales evidentemente no tienen doliente. En cambio, cuando es la empresa privada, sí tiene doliente. Luego lo cuidan mejor aquello, administran mejor y por consiguiente dan mejor servicio. Esa es la solución para la recolección de basura. Lo mismo que las grandes plantas para procesar la basura. Mire, ustedes no saben lo que vale la basura. En Italia está quizás la mejor planta del mundo para hacer el reciclaje de la basura. Pero quizás la mejor del mundo. Y quiero que ustedes sepan que los italianos están dispuestos a montar una planta así en Caracas a su propio costo. Lo único que quieren es el contrato de recoger basura, como es natural, para usar esa planta que ellos están dispuestos a fabricar. Y aquella planta entonces reprocesa todo aquello, recicla todo aquello, y salen que si cajas, que si material plástico, que si aquello se reutiliza, el vidrio, el aluminio de las latas, no se pierde nada, porque incluso aquello que no es aprovechable para fabricar cosas nuevas, se utiliza hasta como abono para los campos. De modo pues que así es como es la cosa, ustedes la sepan en líneas generales. Ahora aquí no. Y el Estado dice, no, vamos a hacerlo nosotros. ¿Con qué gente, Dios mío? Si habrá uno o dos que hacen todo lo que pueden. Yo sé lo que sufre, por ejemplo, el actual director del Instituto de Aseo Urbano. Es un coronel, el coronel Peña, y yo sé por los trabajos que está pasando ese hombre innecesariamente. Y eso sí no tiene sentido. Ahora, mientras estemos con esa cosa, no, el Estado lo hace todo. ¿Qué es esto del Estado, señor? ¿Acaso que el hecho de que se diga el Estado ya le da algo así como
una bendición del Espíritu Santo y los hace mágicamente eficientes cuando sabemos que todo lo contrario. Entonces ahí es donde hay que tener criterio para manejar el país, para hacerlo de acuerdo con la lógica. Vamos a hablar de algo ¿Por qué no nos agradable. hablas un poco de belleza? Del encanto, pues. Me encanta eso. Con permiso, me voy a tomar un café. Gluc, gluc, gluc. Ay, qué rico estaba. Estaba medio frío, pero lo tenía aquí hace rato, pero me cayó de lo más bien. Hablemos efectivamente del encanto. Disfrute de... No, ¿cómo es? Disfrute del parque El Encanto, que qué bonito. Pero no destruye el Pero no destruye el encanto del parque. Muy lindo. Tengo aquí unos datos. Hoy lunes, y solamente los lunes, las personas mayores de 65 años pagan la mitad del precio del boleto. Atención, todas las personas que viven en Caracas o sus alrededores, que tengan más de 65 años. Los lunes, y solamente los lunes, las personas mayores de 65 años pagan la mitad del precio del boleto. Y otra noticia es que, como yo dije que eran como 3 vagones, ¿no? Pero no, que 3 vagones ni que 3 vagones. El tren que va del Encanto puede llegar a tener hasta 10 vagones, para que lo sepan. De modo que está muy bien. Hablando de vagones, por cierto, cuando vaya al Encanto, por favor, no se coja las matas, señor. Muchas señoras que ven las maticas de lo más bonito y las arrancan y las meten en la cartera o en bolsa. Primero que nada se las está robando, más está claro, ¿no? Imagínese usted una señora toda correcta, toda honesta, y ladrona de matas, eso no puede ser. Se las está robando, más está claro. Eso tiene dueños. Y los dueños de esas matas somos todos los venezolanos. Usted necesitaría que la autorizaran todos los venezolanos para coger una mata de esas, ¿no? Y eso es un poco difícil. De modo que no las coja, véalas, disfrútelas allí, que para eso están. Imagínense, mis queridas amigas, si cada señora que va al Parque del Encanto se trae una mata, bueno, al cabo de 6 meses no queda ninguna mata. Eso no puede ser, pues. Ya saben, no se coja la mata cuando vaya al Parque del Encanto. Amigo, y si quiere ir a Margarita, ¿por qué no prueba disfrutar del encanto del Jet Caribe Turismo Margarita, las alas del mar? Quiero recordarles las direcciones en Caracas del Jet Caribe Turismo Margarita. Avenida Este 2, Torre Los Caobos, al lado de la Cámara de Comercio, en los locales de Cora Credit. Los teléfonos son 571-2686 y 571-3897. Y en Puerto La Cruz, en el Paseo Colón, Espigón Los Cocos, Turismo Margarita. Y los teléfonos son 081-63-840 y 24084. Jet Caribe, las alas del mar. Qué lindo, qué romántica, qué precioso. Mira, el fin de semana que viene vas. Sí. Bueno, pero recuérdamelo, porque si nos vemos aquí en el programa. No pude ir, porque tenía compromiso. Pero si me recuerdas aquí en el programa, recuérdame en la oficina, 2 pasajes. Para que disfrutes de algo muy lindo, Matilde. Gracias. Y veas las manadas del cine. Su concesionario Ford tiene la más completa línea de vehículos 1977. El majestuoso LTD Landau, el elegante Galaxy, las nuevas rancheras LTD Country Squire y Fairlane, los totalmente nuevos Fairlane Coupé y Fairlane Brougham. Excelencia automotriz con nuevos detalles de lujo y confort. Visite a su concesionario Ford y consulte sus interesantes planes de venta. La más completa red de concesionarios garantiza su inversión. Bien, aquí tengo una nota. Aquí hay una pregunta muy curiosa. Me dicen, por favor, hable de qué carrera recomiendo para señoras casadas que quieran estudiar algo en el INSE. Es muy bueno. Carrera, o sea, me encanta que use esa palabra. Me encanta que use esa palabra porque si hay algo que yo quiero decir a los jóvenes venezolanos es que de tiempo atrás viene algo así como es casi una tradición que el muchacho debe seguir una carrera universitaria, cuando no necesariamente debe ser así. Muchas veces muchos jóvenes siguen una carrera universitaria porque no se les ocurre otra cosa simplemente. Y resulta que el país necesita de técnicos
que ganan muy buen dinero, que pueden proporcionar un gran bienestar a sus familias y al mismo tiempo contribuir con el mero hecho de que existan con el progreso del país. Recuerden eso, muchachos. Recuerden eso. Se ha hablado mucho del problema de que nuestras universidades cada día gradúan más desempleados. Porque resulta que gradúan una pila de muchachos que estudian carreras universitarias, encuentran que un cupo en ingeniería está lleno, entonces entran en derecho. O sea, y cada momento se ve eso no tiene sentido. Dicho sea de paso, después de que pase el cuñero de la estación, voy a hablar de eso. En cuanto a contestar esta pregunta, pues mire, me imagino que ahora llamar a una señora casada. Voy a llamar al INSE ahora más tarde y vamos a preguntar. Vamos a preguntar vamos a llamar a la presidencia del INSE y que ahí nos indiquen a quién debemos llamar para contestar esta pregunta específica. Y ahora ya volvemos, vamos al cuñero de la estación, ya regresamos con cosas muy interesantes. Vamos a llamar al ministro de Comunicaciones, el doctor Vías Casanova, después del cuñero de la estación, con respecto a una carta sumamente sentimental y adolorida por una parte y sumamente importante. Ya volvemos. Reni en su radio. Gracias, Matilde. Un telegrama de Víctor Cremonesi de Barcelona. Tengo mucho gusto en divulgarlo. Dice que el próximo miércoles 20 de julio será la presentación del Ballet Folclórico de Rumania, auspiciado por el Ateneo de Barcelona. Agradezco la divulgación, programa cultural. Como no, con mucho gusto lo he hecho, señor Cremonesi. Y los felicito por su esfuerzo, y es un excelente ballet folclórico el de Rumania. Estoy seguro de que quienes acudan al Ateneo de Barcelona, no será en el Ateneo de Barcelona. A quienes acudan a ver este ballet folclórico, donde lo presenten en Barcelona, pasarán un excelente rato, sin duda alguna. Hablando de cosas, antes de entrar en materia, ¿cómo quedamos? Quiero que sepan que en este instante tengo aquí a la secretaria del ministro de Comunicaciones, el doctor Vías Casanova, a quien hice llamar anteriormente para que él preparara la respuesta, porque no se puede llamar a una persona sobre algo específico y, como se dice en criollo, agarrarlo fuera de base, porque eso sería malintencionado. Y como lo que deseamos es una respuesta a un planteamiento, se le hizo el planteamiento para que el ciudadano ministro preparara su respuesta y pudiera dar una contestación a lo que se le va a plantear. Y no agarrarlo fuera de base, porque eso no es ni siquiera decente. Y lo que perseguimos no es agarrar a nadie fuera de base, sino encontrar respuestas a cartas como esta. ¿Aló? 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 Hola. ¿Aló? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Se oye malísimo. ¿Se oye malísimo? Sí, lo oigo como si estuviera en Pekín. Qué raro. Mira, me oyen malísimo. ¿Por qué será? Vamos a decirle, oye, porque lo oigo malísimo. Qué malo. Yo, en cambio, oigo muy bien. Tú, al aire está saliendo la conversación, dicho sea de paso. Ajá, un momentico. Y se oye muy bien todo. ¿Cómo? Al aire se oye muy bien todo. Sí, pero ahora lo oigo un poco mejor. Entonces voy a hablar aquí. ¿Y se oye mejor aquí? Sí, sí. Bueno, tengo el teléfono metido en la boca. Un momento. Gracias. Estamos esperando. A mí se me olvida algunas veces que estoy en radio. ¿Aló? ¿Aló? Ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Ministro, lo llamo, ya usted sabe por qué lo llamo. Sí, correcto, ya. Pero sin embargo, el país no sabe de qué se trata. Entonces yo voy a repetir un instante lo que dice esta señora. Ella dice, señor Tolina, como debe ser de su conocimiento, en la mañana de ayer 13 del corriente sucedió un trágico y fatal accidente de aviación donde perdieron la vida el magnífico capitán civil Francisco Mogollón, instructor de la escuela Miguel Rodríguez, y el alumno de la misma Francisco Ramos.
Dice, soy madre de uno de los alumnos de dicha escuela y veo con preocupación que este accidente fatal es uno de los muchos que se han sucedido y que no se han publicado porque los muchachos han tenido la suerte de quedar con vida por despreocupación oficial, ya que estos jóvenes están estudiando su riesgosa carrera con equipos viejos y deteriorados. Digo despreocupación oficial porque tanto el director de Aeronáutica como el señor ministro de Comunicaciones están en conocimiento de esto hace mucho tiempo y han desoído las reiteradas peticiones de todos los que forman parte de la escuela en el sentido de que sea provista de nuevas unidades que les permitan finalizar su carrera con seguridad. La contestación es siempre la misma, no hay presupuesto. Este mismo avión siniestrado Mentor tuvo hace poco tiempo otro accidente con suerte. No salió el tren de aterrizaje. Fue reparado y no bien, ya que supongo que los mandos no obedecieron, pues el capitán Mogollón era un perito en la materia. Este tipo de avión y los otros donde deben hacer sus prácticas los alumnos, no les funciona bien el sistema de comunicación con la torre de control y ellos se ven en la necesidad de tener que volar de esa manera. Yo desearía, señor Ottolini, en nombre de todas las madres, esposas, hijos, hermanos y demás familiares de estos futuros aviadores venezolanos, que usted, que es un hombre preocupado por los problemas que quejan a nuestra querida Venezuela, por favor, haga un llamado urgente en su programa en su radio al señor ministro de Comunicaciones en el sentido de que ordene proveer impostergablemente a la mencionada escuela de nuevas unidades y equipos. Al final dice, perdóneme el no firmar, pero no quisiera que por esta petición pueda hacer daño a mi hijo. De estos señores oyentes informé antes al ciudadano ministro de Comunicaciones para que él a su vez tuviera una información para contestar esta carta. Ciudadano ministro, el país es suyo a través de nuestra red de estaciones. Bueno, efectivamente, tal como todo el país conoce, la Dirección de Aeronáutica Civil presentó en el año 76 un proyecto que es lo que se llama el proyecto especial del Plan de Aeronáutica Civil, donde se contempla pues la creación de una nueva escuela, que es lo que se llamará el Centro de Instrucción Aeronáutica, para lo cual para la construcción existen 10 millones de bolívares, para equipamiento 15 millones de bolívares, y al mismo tiempo se está firmando un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que van a ser justamente, nos van a proveer los instructores de manera tal de ir formando a todos los niveles, tanto de pilotos, mecánicos, torreros de radio, técnicos de mantenimiento, etcétera, con el objeto de formar nuevo personal y tener una mejor dotación. La Escuela Miguel Rodríguez, efectivamente, ha venido funcionando con ciertas dificultades desde hace aproximadamente 3 meses, que fue cuando se empezó a presentar algunos problemas con los equipos. Se decidió reparar los equipos existentes por una parte, contratar horas de vuelo con las escuelas de aviación civil que existen en el país, hasta terminar el curso que actualmente se está llevando adelante. La idea, y como un inicio del Centro de Instrucción Aeronáutica, es justamente el esfuerzo que actualmente están realizando las 3 empresas comerciales del país para la formación de pilotos. Por una parte, sabemos pues que la Escuela Miguel Rodríguez tiene ciertas dificultades. Por otra parte, sabemos que ya no tiene capacidad para seguir formando personal, y además el gobierno tiene pues en mente, dentro de sus programas, para llevar en un plazo inmediato la creación, o sea, la formación del Centro de Instrucción Aeronáutica. Esto obliga a que, además, la ubicación misma de la escuela no es la más conveniente, obliga justamente a pensar en el nuevo centro como algo inmediato, y lo vamos a iniciar a finales de este año o a principios del año que viene. El proyecto ya se está casi terminando y posiblemente en el curso de los próximos 3 meses vamos a iniciar la licitación de ese nuevo centro. Ministro, muchas gracias. Su información ha sido completa y lo único pienso yo que sería recomendable es que si el equipo no sirve, definitivamente que nos sigan dando clases de esa manera. Efectivamente, Ren, esa es la intención nuestra. La intención es que justamente las horas de vuelo que faltan con los alumnos existentes, vamos a contratarla ya habíamos decidido contratarla con las escuelas de aviación civil existentes en el país. Sin embargo, el avión que tuvo el accidente es un avión que estaba en perfectas condiciones, que se le había sometido a un mantenimiento total y que no tenía pues ninguna deficiencia de carácter mecánico. A pesar pues de la experiencia que se dice del instructor,
No hay lugar a duda de que hubo cierto error humano, hubo cierta despreocupación, hubo quizás en cierto sentido exceso de confianza de su parte, y eso fue lo que llevó al accidente. Ministro, gracias por su información. Buenos días. Hasta luego, pues. Hasta luego. La conversación fue con el ciudadano ministro de Comunicaciones, el doctor Díaz Casanova, respondiendo a esa carta de esta señora. La explicación fue bastante amplia y las medidas que se están tomando me suenan razonables. La jornada política de ayer, que no he hablado de eso, del Partido Acción Democrática, tiene dos elocuentes manifestaciones. Primero que nada, felicito al señor Luis Piñero Ordaz por haber ganado la nominación de su partido como candidato presidencial y le deseo buena suerte con tan tremenda responsabilidad. Ahora bien, el evento de ayer fue indiscutiblemente un ejemplo de madurez política y de sensibilidad democrática. Propiciar que de las filas de su militancia, de la voluntad de sus activistas, surgiese el candidato presidencial de este partido en las próximas elecciones, es una lección para las demás organizaciones políticas. Fue algo positivo para este partido, sin lugar a dudas. Ahora bien, al mismo tiempo, se manifestó en este proceso interno de las elecciones de ayer de Acción Democrática un síntoma sumamente negativo para el Partido Acción Democrática. Si es verdad que ese partido, como ellos tantas veces lo dijeron, tiene 1.300.000 personas en sus nóminas de prosélitos, y son alrededor de 700.000 los que ayer votaron por sus dos precandidatos. Eso significa que 500.000 personas inscritas en Acción Democrática no querían a ninguno de los dos, lo cual es grave para ellos, porque su fuerza real son 700.000 personas, no es 1.300.000 personas. Lo que es peor, hay 500.000 personas inscritas en el partido que rechazaron tanto al señor Piñerúa como al doctor Lucinchi. Esta amplia abstención, que da pues esa sensación de poco entusiasmo por su propia militancia, es muy negativo para Acción Democrática. Puede hacer pensar que el gran ganador de ayer sea el gran perdedor de las próximas elecciones. Es revisable, todo esto es analizable a nivel político, y es indiscutible que no deja de ser sumamente grave que 500.000 personas rechacen a ambos candidatos, como en efecto lo hicieron ayer. Será interesante ver qué explicación o qué malabarismo dialéctico tendrá que hacer Acción Democrática para explicar el porqué de esta abstención de 500.000 personas. Continuamos, señoras y señores. Aquí hay un tema sumamente interesante. El señor José Milano escribe con respecto a algo sumamente importante, que es el presupuesto para las universidades nacionales asignado para el próximo año de 1978. Primero, él dice que él envió copia de todo esto que me dio a mí al señor Pedro Berrueta, con miras a que se pudiera lograr, aunque fuera un comentario honesto y sincero a nuestra realidad universitaria. Estoy leyendo la carta del señor Milano. Sin embargo, posiblemente, añade él, la citada comunicación se extravió o fue olvidada, ya que nunca fue comentada. Por esta razón me permito tomar la confianza de quitarle un poco su valioso tiempo en la espera de que la lea y que usted mismo saque sus conclusiones. Añade el señor José T. Milano P. Como usted sabrá, el presupuesto para las universidades nacionales asignado para el próximo año de 1978 llega a la cantidad de casi 3.000 millones de bolívares. Exactamente son 2.783 millones. Considero que es una cantidad lo suficientemente importante como para que el país sepa de los serios problemas que su administración confronta, no con ánimos de señalar errores, sino con miras a que se tomen los correctivos necesarios, ya que, como usted lo ha dicho en repetidas oportunidades, nuestro país requiere cada vez más de más y mejores profesionales en las diferentes disciplinas universitarias, y añado, señor Milano, de nuevo, definitivamente en los campos técnicos
por cuanto tenemos una carencia total de este tipo de especialización en el país. Le anexo copia fotostática de parte del informe al Congreso del 76 de la Contraloría General de la República sobre ciertos aspectos del sector educación, ciencia y cultura, el cual es suficientemente explícito sobre lo planteado. Una vez más le pido disculpas por el tiempo que habrá dedicado a la lectura del material remitido. No me pido disculpas por eso, porque cuando esto es de interés nacional, señor Milano. Al contrario, agradezco a usted que me haya dirigido esta comunicación. El caso de las universidades, señor Milano, es un caso sumamente importante en la vida nacional. Primero que nada, las universidades son un ejemplo de mala administración. Usualmente el costo por alumno universitario que tiene Venezuela es realmente inaceptable. Número uno. Número dos, nuestras universidades están guiadas usualmente por un espíritu definitivamente demagógico. Debe haber examen de admisión. ¿Por qué? Porque no es razonable que un muchacho... perdón, ¿tienes al rector? No, la secretaria dice que está en una reunión y no hay... Tú quisieras decirle a la secretaria que si es tan amable y le pasa un papel al rector Maíz Vallenilla diciéndole que se trata de un programa de Radio Nacional. Estoy seguro de que lo va a considerar porque hay prioridades. Dile que esta reunión es con 500.000 personas en todo el país. Entonces quizás, si él puede, por supuesto, tampoco vamos a imponernos de una manera irrazonable, ¿no? Continuando con el tema es más, si lo podemos llamar dentro de 10 minutos, no hay ningún problema. Es difícil que nos llamen, no te olvides que ese teléfono siempre está ocupado, lamentablemente, ¿no? O afortunadamente, no sé cómo frasearlo. Desde la Universidad Lomonosov en Moscú hasta cualquier universidad norteamericana, alemana, sueca o japonesa, cualquier persona que quiera ingresar en ella debe pasar por un examen de admisión que dice si él está o no está capacitado para ello. Creo que el único país, o uno de los poquísimos países, que elimina el examen de admisión por una medida eminentemente demagógica es Venezuela. Definitivamente, cuando no hay exámenes de admisión en las universidades, ese es uno de los factores que nos hace ser un país tercermundista, cosa que no es nada honrosa. Porque si algo me desagrada es que ser país tercermundista. Yo como venezolano detesto ser del tercer mundo. Yo no quiero ser del tercer mundo. Yo quiero ser un país en desarrollo. Yo quiero ser un país realmente que se destaque y se salga del tercer mundo. Yo de ninguna manera puedo decir con orgullo Venezuela es portavoz del tercer mundo, porque eso es como decir Venezuela es portavoz de los países atrasados de la tierra, lo cual me llena pues de una profunda tristeza. Cada vez que se me repite que somos el tercer mundo, me lleno de tristeza. Además, se nos repite hasta con orgullo. Somos portavoces del tercer mundo. Somos, como decir, somos portavoces del atraso del planeta. Eso es realmente sumamente lamentable. Los exámenes de admisión en las universidades eliminan la posibilidad de que entren personas incapacitadas a ocupar lugares que deberían de estar a la orden de aquellos que están mejor preparados. Número uno. Número dos, no hay universidad en el mundo que no tenga problemas de cupo, porque la población estudiantil crece más aceleradamente que lo que puede crecer la capacidad física de las universidades. Y la única manera de hacer que esas universidades sean eficientes dentro de los límites para los cuales fueron hechas es con los exámenes de admisión. El muchacho que no puede entrar porque no está preparado es culpa de él porque él no estaba preparado. No le puede echar la culpa al resto del país. En cambio, el que está preparado tiene derecho a aquel puesto. Cuando no hay examen de admisión, hay una afluencia desmesurada de muchachos que no están preparados, que ellos no siguieron sus estudios anteriores con cuidado.
Y a eso debemos añadir aquí en Venezuela otra cosa eminentemente demagógica, y es que hay repitientes profesionales. Aquí tenemos estudiantes profesionales que están estudiando todo el tiempo y que son usualmente dirigentes políticos dentro de las universidades. Definitivamente, los estudiantes deben tener conciencia política, es su deber tener conciencia política, pero por otra parte deben de saber que los demás venezolanos les estamos pagando los estudios, por cuanto los presupuestos de las universidades salen del Tesoro Nacional, y el Tesoro Nacional no es otra cosa que una enorme vaca que hacemos los venezolanos, ¿verdad? Y que reunimos nuestros reales y los ponemos allí en el Tesoro Nacional para que nos los administren. Y cuando los demás venezolanos les pagamos los estudios universitarios y ese muchacho no estudia, nos está estafando. El muchacho que está estudiando en una universidad y no estudia, sino que se dedica a vagar, a crear disturbios, a hacer política dentro de la universidad, está estafando a los demás venezolanos, porque nos está robando nuestros reales que estamos pagándole para que estudie. Vamos a estar clarísimos en eso. Yo no quiero la simpatía de los malos estudiantes, porque todo lo contrario, le causan daño a nuestro país. Yo quiero la simpatía y espero ganármela de los buenos estudiantes, porque esos son la promesa que tiene Venezuela inmediata para el futuro también inmediato. No puedo estar con demagogias baratas. Fuera los estudiantes que no sirven. Debe haber exámenes de admisión que limiten el flujo irrefrenado de estudiantes hacia las universidades. Y yo no he escuchado que el gobierno diga nada al respecto. Yo no he escuchado que el Consejo de Universidades diga nada al respecto. Yo no he oído de que se establezca. Y sí funciona. Y por eso estoy llamando al doctor Ernesto Maíz Vallenilla. Porque en Venezuela, señores que me están oyendo en todo el país, existe una universidad que se llama Simón Bolívar. Que usted entra en esa universidad y es como si hubiera entrado en otro país. Hasta la vegetación es más bonita. Las paredes no tienen ni una sola raya. Aquí reluce de limpio. Los niveles académicos de la Universidad Simón Bolívar son altos. Entrar en la Universidad Simón Bolívar, ser admitido en ella, es ya un signo de calidad para aquel alumno. El decir soy alumno de la Universidad Simón Bolívar, para quienes estudian en ella, son ya palabras que los llena de orgullo. Una universidad impolutamente limpia. Repito, hasta la vegetación se ve más bella. ¿Y por qué? Si eso se logra en la Universidad Simón Bolívar, con los mismos muchachos venezolanos, los mismos profesores venezolanos en Venezuela, ¿por qué no se logra en las demás universidades? Porque las demás universidades están manejadas con un criterio eminentemente demagógico, lo cual es inadmisible para los demás venezolanos. Si no existiera la Universidad Simón Bolívar, de nuevo tendríamos que decir, es que somos un país del mundo, no servimos. La prueba, la manera como se conducen los muchachos en las universidades. Y no todos, porque lo peor es que no son todos. Quienes se conducen así en las universidades son una ínfima minoría de activistas políticos que no respetan su país y que están muy equivocados si creen que podrán seguirlo haciendo. Porque la mayoría de los muchachos que van a las universidades son muchachos que van allí porque quieren estudiar. Ellos van allí porque se quieren preparar. Y en su deseo de quererse preparar, son realmente obstaculizados por aquellas minorías que son las que crean desorden, ensucian las paredes, destruyen las obras de arte en la forma más inmisericorde y en la forma más criticable. Y aquello sigue sucediendo. Señores, tiene que llegar el día que deje de suceder, lo cual simplemente lo que necesita es una actitud clara y firme por quienes manejan el país. Es tan sencillo como eso, porque dañar a una universidad pública en Venezuela es un crimen contra el país mismo. Y quienes hacen crimen contra el país, eso se llama un crimen lesa patria. Y tranquilamente deberían estar, no en la universidad quienes dañan nuestras universidades, sino en la cárcel.
ningún otro sitio sino la cárcel. Porque dañar una universidad, bien sea a nivel de disturbio, bien sea a nivel de agitación por fines meramente políticos, o dañando sus jardines, dañando sus obras de arte, dañando sus paredes, esos son bandidos. Y no hay otra palabra sino esa, vamos a hablar muy claro. Y los estudiantes que quieren estudiar, que es la gran mayoría, que lo puedan hacer. ¿Y por qué esa minoría puede con esa gran mayoría? Porque esa gran mayoría no tiene tiempo para estar organizándose en forma de partido político. Ellos tienen tiempo solo para estudiar y no quieren otra cosa. Esto no significa que no tengan conciencia política. Todo lo contrario, a esa mayoría de estudiantes que son políticamente independientes se les está creando una conciencia política de otro tipo. De modo pues que la Universidad Simón Bolívar está como ejemplo de que sí puede funcionar correctamente una universidad en Venezuela, donde los alumnos son respetuosos, donde las paredes y los pisos son limpios, donde cuidan su universidad, donde los niveles académicos son sumamente altos y donde hay examen de admisión. Esa es la fórmula y no otra, no hay otra. Cualquier explicación que den al respecto es simplemente una explicación, pero no una justificación. Porque ahí está la realidad. Y lo que cuesta cada estudiante universitario en Venezuela es quizás el costo per cápita más alto del mundo. De modo que, por favor, esas minorías en las universidades que sepan que el país no se lo va a seguir permitiendo. Que sepan que son rechazables y, por lo tanto, rechazados. Ya volvemos, señoras y señores. Ford tiene la más completa línea de vehículos 1977. El majestuoso LTD Landau, el elegante Galaxy, las nuevas rancheras LTD Country Squire y Fairlane, los totalmente nuevos Fairlane Coupé y Fairlane Brougham. Excelencia automotriz con nuevos detalles de lujo y confort. Visite a su concesionario Ford y consulte sus interesantes planes de venta. La más completa red de concesionarios garantiza su inversión. Y continuamos con Reni en su radio. Continuamos para terminar. A la señora que llamó con respecto, miren, usted me oyó que estaba hablando todo el tiempo, no puede llamar al INSE, pero el hecho de que haya llamado una señora a preguntar qué carrera pueden seguir las señoras casadas en el INSE, qué pueden aprender en el INSE, mire, usted no sabe lo que me entusiasma que hayan hecho esas preguntas, porque me indica que hay conciencia de que el INSE existe, me indica que hay señoras casadas que ven que están perdiendo su tiempo sin aprender nada nuevo, me indica que hay preocupación por mejorarse, me indica que hay preocupación por capacitarse, me indica que hay preocupación por ser mejores como personas, mejores como ciudadanos, mejores venezolanos. O sea que eso me llena de entusiasmo y que ojalá ese entusiasmo se riegue. Entre paréntesis, no tiene que esperar a que yo se lo diga mañana. Llame usted al INSE más cercano, pida información. Tienen que dársela, se la darán con gusto. Llame al INSE más cercano. Infórmese y que ese espíritu, señora, que llamó a preguntar qué podía estudiar en el INSE, sea el espíritu que lo siento así como en la sangre, lo siento como las vibraciones que me rodean. Ese es el espíritu que se está regando y debe regarse por toda Venezuela, el de prepararse, el de mejorarse, el de capacitarse. Recuerden, este país está en emergencia, es como una guerra ¿contra qué? Contra la ignorancia, contra la falta de preparación, contra la improvisación. El país está en emergencia, en esa emergencia maravillosa de querer ser mejor, de dejar de caminar para poder correr, porque hay países que van a la carrera y nosotros todavía arrastramos los pies. Y depende solo de nosotros el que aceleremos el paso. El próximo fin de semana, si va a Margarita, vaya de Puerto La Cruz a por la mar usando el Jet Caribe. Jet Caribe, las alas del mar. Son lanchas fabulosas que funcionan con una turbina. Entonces esas lanchas se elevan del mar, por eso vuelan literalmente, y no se mueven. Es increíble. Ahí no hay olas, ahí no hay nada, ahí no estorba nada. Aquello es como ir en un avión. Y son hechas, fabricadas por la misma fábrica Boeing que hace el 747. Y adentro es igualita a un 747. Es realmente una cosa modernísima que la recomiendo en la forma más amplia. ¿Dónde? ¿Cuáles son las direcciones? Las direcciones son en Caracas, la avenida Este 2, Torre Los Caobos, al lado de la Cámara de Comercio, en los locales de Cora Crevi. Y los teléfonos son 571-2686
y 571-3897. Y en Puerto La Cruz, Paseo Colón, Espigón Los Cocos, Turismo Margarita. Y los teléfonos son 081-63-840 y 24084. Jet Caribe, las alas del mar. Sí, señor. Hoy lunes, recuerden las personas mayores de 65 años que pueden ir al Parque El Encanto pagando la mitad del precio del boleto. Y el tren que va al Encanto puede llegar a tener 10 vagones en uso. Disfrute del encanto del parque sin destruir. No, disfrute del parque, el encanto sin destruir el encanto del parque. Me encanta ese juego de palabras. Es el sitio para reposar, escuchar el trino de los pájaros, el susurro de las hojas y el ruidito que hacen algunas señoras cuando arrancan una mata para llevársela. Señora, no se lleve las matas, ya lo sabe. Quiera su parque, lleve sus niños, no lo ensucie. Es su parque, su país. Si usted no permitiría que su niño botara basura en el pasillo de su apartamento, no permita que lo haga ni en el Parque El Encanto ni en ninguna otra parte del país, porque de ninguna manera podemos pensar que su pasillo es más importante que el país, ¿verdad? Quiera a su país, no lo ensucie, no permita que lo ensucien, reaccione contra quienes lo ensucian en forma amable pero firme. Y recuerden, pues, las personas mayores de 65 años, hoy pagan mitad del precio del boleto, hoy y todos los lunes, para ir al Parque El Encanto. Eso es todo. Mañana continuamos. Mañana haremos la cita con el rector Ernesto Maíz Vallenilla para que nos diga cuál es el secreto, para que los demás rectores lo oigan y para que el país sepa que existe una universidad en Venezuela que funciona a las mil maravillas, la Simón Bolívar. Gracias, buenos días y hasta mañana. Bueno, amigas y amigos, les damos las gracias, pues fue un inmenso placer haber estado en compañía de ustedes. Y les invitamos muy cordialmente para mañana a que compartan con nosotros Reni en su radio. Asociación Nacional de Concesionarios Ford, asociados para servirle mejor. INCE, capacitando mejores venezolanos para Venezuela. Parque El Encanto y Jet Caribe, las alas del mar, presentaron